Cuando hablamos de restauración, ¿qué pensás cuando hablas de restaurar, no? Sé que muchas chicas piensan en el pelo, ¿no? Por ejemplo, no sé. ¿No? ¿No funciona? No, shock de queratina, por ejemplo. ¿No? Muchos piensan en eso, yo no, pero bueno. Yo cuando pienso en restaurar el pelo, pienso en implante. Cada uno piensa de la manera que piensa, ¿verdad? No sé, otros piensan en restauración de la piel, y entonces piensan en, ¿qué? Colágeno. ¿No viste todas las propagandas que te ponen a veces de, no sé, ponete esta crema y vas a tener la piel de un bebé? Y la gente va y la compra y se pone la piel y dice, a mí no me está funcionando. Bueno, pero vos no, pero funciona. Y así, bueno. Y otros, todo, la restauración de los dientes. Viste que ahora está todo, me quiero tener los dientes todos blancos, todos, ¿no? Perfectos, nada torcido ahí, todo. La cirugía estética, ¿no? La restauración, ¿no? De mucha gente, ¿no? Quiere restaurarse, ponerse cosas, ¿no? Ponerse acá, todo acá, qué sé yo, en cada, viste, la gente elige todos los lugares más inimaginables, pero bueno, es todo, ¿no? Y así, pero bueno, cuando uno, acá, ¿no? La boca también. Bueno, pero está bien, qué sé yo, cada uno hace, ¿no? Pero hay gente pero también cuando hablamos de restauración, hablamos también de, ¿no? Acá tenemos la arquitecta, edificios, por ejemplo, restauración, ¿no? Vieron que se hace de una restauración original de un edificio, o por ahí estaba Lidia que le gusta restaurar muebles. Viste, Lidia anda por la calle, ve un mueble arruinado, tirado por ahí, y dice, ¡ay, lo voy a restaurar! Y se lo lleva a la casa y parece un ciruja que va con todos los muebles y después labura, ¿viste? Y le hace todo el arte. Pettinato también es medio de eso, no sé si anda por ahí. Pero bueno, son artistas de restauración y les gusta volver, ¿no? Y le pone todo como... Hay gente que le gusta, ¿a alguno le gusta restaurar muebles viejos? Ah, mirá, a Lorena también. Álvaro, ¿vos juntás muebles de la calle también? No, pero viste que hay gente que le gusta, porque no tiene nada de malo. Dice, mira, este lo tiró y otro va y le pone todo. Y por ahí encuentra cosas de antiguas, viste que, qué sé yo. Pero, y cuadros también, la restauración de cuadros. Ahora, depende de quién haga la restauración. Vieron que la restauración puede ser buena o mala. Si Dios interviene en una restauración, bueno, a veces nosotros queremos restaurar algo y lo empeoramos, ¿no? Hay un caso de una restauración, que seguramente alguien la vio, se llama Ecce Homo. Cecilia Jiménez se llamó la restauradora. Esto fue en una iglesia en Zaragoza, en España. Claro, el cura le dijo, vos que sabés restaurar, restaurala. Y ella dijo, sí, yo me doy maña, dijo. Bueno, dice que la arruinó, no sé, ¿usted qué cree? Ahora, viste que uno dice, me estoy restaurando. Bueno, fíjate, ¿no? Claro, viste, hay personas que dicen, me estoy restaurando. ¿Vos qué decís, Salomé? ¿Estás así? ¿Vos? No, pero claro, viste que hay gente, me estoy restaurando. Te dicen, qué bien, ¿y cómo vas? Bueno, voy. Estoy yendo a la iglesia, me estoy restaurando. Bueno, ¿viste? Y la gente dice, no se nota tanto, pero bueno, cada uno como... No, pero es la parte de... Hablando un poco más en serio, no, eso también es en serio. Pero bueno, la palabra restauración tiene que ver, del latín, tiene un significado interesante, ¿no? Viene también de la palabra restablecer, volver a poner en pie. Volver a poner en pie. Y cuando hablamos en la Biblia, en el griego, la palabra restaurar viene de una palabra que se llama catartizo, que tiene que ver con traer de nuevo algo a su estado original. O sea, volver al inicio, volver al original, volver a lo que era algo, ¿no? Traerlo a su estado original. Claro, esto puede implicar también una palabra que se llama revivir, restablecer, reconstruir. Tiene un montón de palabras sinónimos o parecidas
que tienen que ver con diferentes aspectos de la restauración, ¿no? Ahora, uno puede pensar en una restauración física, como dijimos, algo físico. Algunos piensan, bueno, yo quiero restaurar el peso que tenía a los 30 o a los 20, ¿no? Vieron que hay gente que me dice, quiero restaurar, no, esto que tenía, o quiero restaurar, digamos, el dinero, o ¿viste? ¿Qué sé yo? Puede ser, por eso, la restauración es física, puede ser material, como te decía, puede ser emocional, puede tener que ver con una relación, ¿no? A veces pasa en una relación donde se va desgastando y uno dice, volvamos a encontrar lo que dejamos en el camino, ¿no? Y también, justamente, la restauración espiritual. La Biblia habla mucho de la restauración espiritual. Así que vamos a tratar de hoy de ver diferentes aspectos de esta palabra que Dios, porque Dios es el que restaura y Dios tiene una gracia restauradora. Eso, Dios tiene gracia restauradora. Lo primero que vamos a decir es que cuando hay restauración, hay gracia de Dios. Cuando hay restauración, hay una gracia de Dios, que significa un poder para cambiar las cosas, para hacer que las cosas... Bueno, en algo pasa cuando nos convertimos al Evangelio. Justamente ayer hablábamos del bautismo, ¿no? Hablábamos de volver a vivir, volver a nacer, ¿no? Nacer de nuevo. Habla de una restauración. Claro, uno dice, no es como yo era antes, no, es mejor, es una versión mejorada. Pero es una restauración, es como que Dios hace las cosas de nuevo. Viste que dice, las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. Ahora, mucho de lo que Dios restaura tiene que ver con sanar heridas. Mucho de lo que Dios restaura tiene que ver con cosas que se rompieron, ¿no? Cuando uno habla de una restauración, habla, por un lado, cosas que se perdieron, cosas que ya no están, cosas que uno, ya sea voluntariamente, porque lo fue abandonando o porque de alguna manera, digamos, lo decidió consciente o inconscientemente, o también se habla de restauración de cosas que fueron dañadas o que fueron atacadas involuntariamente. O sea, vos tenías algo y alguien te lo robó. O tenías determinada situación y algo vino y te quitó eso. Bueno, ahí también hay restauración y la Biblia habla mucho de eso. ¿Qué significa? Que aún cosas que nos fueron quitadas contra nuestra voluntad, porque la Biblia dice que el diablo viene para robar, hay cosas que no perdemos, sino que el diablo nos robó. Que el diablo nos robó. Y uno cree que yo la perdí, pero en realidad fue el diablo quien tiene esa mirada, ese objetivo de robar muchas cosas que Dios en su gracia nos dio. Y no solamente estábamos hablando de, como decíamos, de cosas materiales o físicas, sino también cosas que son inmateriales, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la restauración de la alegría. Mucha gente pierde la alegría, la felicidad o la capacidad de ser feliz. Muchas veces perdemos, por ejemplo, cosas más inmateriales como la identidad. O perdemos, en alguna manera, nos olvidamos de quiénes somos. Nos vamos haciendo a un ambiente o a determinadas situaciones y vamos perdiendo la identidad. O perdemos la autoridad. Hay veces que perdemos la autoridad y esto es más complejo de entender, ¿no? O podemos perder la autoestima. Por ejemplo, personas que fueron desgastadas en su personalidad, en su manera de pensar de sí mismas y fueron perdiendo su valor, su sentido de valor personal. ¿Por qué? Porque sufrieron cosas, porque fueron quizás tuvieron que enfrentar algunas situaciones muy difíciles. Por eso cuando Dios restaura, cuando Dios hace una obra en nosotros,
Dios viene y empieza como... Hay una palabra teológica que se llama regeneración. Empieza a regenerar. Así como las células, cuando algo se lastima, empiezan a regenerar los tejidos, empiezan a restaurar algo que se daña. Así Dios empieza a restaurar cuando nos acercamos a Dios, a la fuente, ¿no? Cuando nos acercamos a esta gracia poderosa, empezamos a ser restaurados, consciente o inconscientemente. Y aún nuestras relaciones empiezan a ser restauradas. Aún nuestras emociones. Por ejemplo, Jesús cuando habla de la paz, ¿no? Yo vengo a traerles paz. Mucha gente que no tiene paz y la perdió por determinadas cosas y no la puede encontrar. Pero de alguna manera encontramos esa paz que está como aparentemente inaccesible, pero en un proceso. Digan conmigo la palabra proceso. Proceso. A veces uno no entiende que justamente cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, en esta regeneración, la palabra proceso es que es instantánea, teológicamente, pero también es progresiva. O sea, Dios va obrando en nosotros y va trabajando en un área y uno a veces se pone un poco nervioso y dice, ¿cuándo Dios, no, lo va a hacer por completo? Y bueno, y ahí uno tiene que empezar a trabajar en ese proceso. Por eso a veces uno necesita ayuda, a veces en este proceso de restauración. Una de las palabras de las cosas que necesitamos en este proceso de restauración, a veces es encontrar las causas que me llevaron a perder lo que tenía. Para entender si esto fue un ataque del enemigo o si yo fui con mi propia, digamos, manera de actuar, que fui perdiendo. Entonces, si yo no cambio la causa, o si yo soy el generador de la causa, lo voy a volver a repetir. Entonces voy a estar en un proceso de restaurar, volver a perder, restaurar. Por ejemplo, si yo soy alguien que gasta demasiado dinero, entonces yo voy a restaurar lo que tenía, ¿no? En la cuenta del banco. Imagínate algo tan concreto como eso. Entonces voy y hago un esfuerzo y digo, ya volví a tener lo que tenía. Y al día siguiente voy, digo, le puedo jugar al 27, ¿no? Y voy a decir, no, pará. No, o voy y agarro y digo, vienen las fiestas. Agarro la tarjeta y empiezo, cuota, ¿no? Y ahí reviento la tarjeta para todo el 2025. ¿No? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, claro, no fui yo, es que me empiezan a decir, pero ahora viene la fiesta, ahora aprovechá las cuotas, vienen las cuotas, no sé qué. Y entonces uno dice, pero claro, y después me encuentro otra vez en la misma situación y digo, Señor, estoy hasta acá, salvame. Y ahí empiezo, ¿no? Entonces, bueno, y ahí empiezo un trabajo. Y bueno, me doy cuenta de que cada cosa cada vez es peor. O sea, ¿alguna vez pasaron una cosa así? No. Entonces uno se da cuenta que la vez siguiente digo, Señor, esta vez me vas a salvar porque la vez me salvaste y ahora volví otra vez a embarrar y me metí más. Antes tenía barro acá, ahora voy acá, la próxima barro acá. Entonces lo que yo tengo que entender es decir, Dios me restaura, ok, pero yo, ¿no será que tengo que cambiar algo que es lo que me hace volver a perder eso que Dios me restaura? ¿No es cierto? Y ahí es como entender un poco esto de las causas. ¿Qué es lo que me genera? A veces el problema es más complejo porque tiene que ver con el orgullo. Hola, ¿qué tal? ¿No? Y lo que a veces me lleva a perder algunas situaciones es el orgullo o la vanidad o cosas más que son difíciles de ver, ¿no? Porque justamente el que menos sabe que es orgulloso es el orgulloso, porque cree que no es orgulloso, porque es orgulloso. ¿No? El orgulloso no sabe que es orgulloso porque es orgulloso. Entonces cuando le dices, sos orgulloso, dice, ¿quién sos? ¿Qué te cree que sos para decirme a mí? ¿No? Bueno, o sea, el problema del orgulloso es que no se ve a sí mismo orgulloso. Entonces nunca puede darse cuenta del problema que tiene. Entonces lo que te genera a veces es que poca capacidad de poder ver lo que te genera esa
causa, ¿está bien? Y ahí entender cómo salir del tema. Hay una anécdota de un cuento de una golondrina que estaba llorando. Una golondrina, ¿vieron una golondrina llorando? No, parece un cuento. Una golondrina llorando, tapándose el ojo, y un búho le dice, ¿por qué llorás? Porque el cuervo te picó el ojo. Claro, ella tenía la cicatriz de que ya no tenía un ojo la golondrina. Y la golondrina le dice, no, en realidad lloro por haberle permitido al cuervo que me quite el ojo. Vieron que a veces uno no solamente se lamenta por lo que no tiene, sino porque se lamenta por uno haberle dado lugar a lo que me causó esa pérdida, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que trabajar conmigo mismo, porque tengo que trabajar no solamente con lo que perdí, sino con mi angustia o mi bronca, porque yo fui causal de esa pérdida. Entonces yo no me perdono a mí mismo, más allá de lo que tengo que volver a restaurar. Y no sé si lo puedo restaurar, necesito un milagro a veces para restaurar. Hay cosas que, si yo agarro una copa y la rompo en el piso y digo, ay Señor, ayúdame a restaurarla, va a ser difícil que la pueda restaurar. Dios te puede dar otra copa, pero si la vas a volver a romper, dice, ¿para qué te voy a dar otra si me la vas a romper otra vez? Entonces lo que yo tengo que trabajar es con mi corazón para ver cómo yo restauro mi corazón y puedo estar preparado para esa restauración. Entonces vamos a ir viendo algunos pasajes de la Escritura que tienen que ver con esto de la restauración, y es que un tema complejo y bastante amplio, pero que la Biblia lo toma, por ejemplo, desde el libro, vamos a empezar desde lo material, desde el libro de Job. El libro de Job habla, yo sé que ustedes en diciembre no se van a poner a leer Job, ¿no? Porque si no, ya tuve demasiado este año, no me voy a poner ahora a leer Job. Uno normalmente dice, tengo mucha, me voy a poner a leer Job así me deprimo un poco. No, trata de, pase ese libro y trata de buscar otro. Pero lo mejor del libro de Job está al final, ¿verdad? Uno va al final del libro, capítulo 42, y encuentra ahí lo que Job relata como una experiencia, ¿no? Claro, pasaron 41 capítulos. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar, ¿no? Le restauró. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron. Viste, cuando te va bien la gente viene, ¿no? Entonces lo consolaron y lo alentaron por todas las cosas, por todas las pruebas que había enviado en su contra el Señor. Y cada uno, ellos no sabían que el diablo había intervenido ahí, ¿no? Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Gloria a Dios, aleluya, ¿no? Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad. Claro, igual nadie va a querer pasar por la prueba para que le den el anillo de oro y eso. Pero bueno, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14.000 ovejas, antes tenía 7.000, ahora 6.000 camellos, tenía 3.000, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. ¡Pah! Tremendo, ¿no? Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. ¿Y qué más? Y llamó a su primera hija Gemima y a la Tercesia. Y en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y tu padre le dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y sus nietos. Bueno, en realidad tuvo una vida larga y plena. Lo que está diciendo la palabra es, bueno, parece ser como que Job encontró en la parte final, o sea, su vida, una restauración plena, ¿no? Fue restaurado, dice ese versículo 10, y algo que había perdido, Dios se lo recupera y lo vuelve a recibir duplicado, el doble. Claro, yo no sé si era exactamente la cantidad doble, pero es algo metafórico, que dice que en el periodo de la prueba, toda la lucha que él tuvo, él habla de que él no solamente fue restaurado, sino que él conoció a Dios de una manera que no conocía antes de la prueba. Entonces muchas veces la prueba
que en principio viene a quitarnos cosas, por alguna manera que no entendemos, que es la gracia de Dios, nos viene a traer otras cosas que no entendíamos o que no conocíamos. Y finalmente, claro, mientras uno está en ese proceso difícil, no sabe a qué nivel Dios me va a restaurar o cómo Dios lo va a hacer. Pero yo creo que por la gracia de Dios voy a ser restaurado. ¿Amén? Yo me imagino que vos ya a esta altura de la charla estás empezando a pensar cosas que perdiste. Cosas que a vos te hubiera gustado mantener, ¿no? Muchas veces uno piensa en los niños y dice, qué lindo la inocencia de un niño, ¿no? Y yo, cómo perdí algunas cosas, ¿no? Cuando antes me decían, vení que te doy un caramelo, yo iba corriendo. Ahora me dicen, te doy un caramelo, y yo digo, ¿este qué me quiere sacar? ¿No? Y por ahí el tipo me quería dar un caramelo, pero yo ya perdí un montón de cosas, ¿verdad? ¿No? O alguien me mira y yo digo, claro, un niño va y a uno dice, no, está bien, no, pero ya ahora... Y otro dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces vos decís, ¿qué culpa tiene la vaca? No, la culpa la tengo, o sea, el problema lo tengo yo, que me quemé con la leche, ¿no? Entonces todo lo que yo esperaba, que sea algo fácil, bueno, vienen problemas que arrastramos de vidas que fueron golpeadas, vidas que fueron... A veces, como decíamos, por errores personales, por actitudes personales, porque hay cosas que yo busqué, que yo decidí perder, y hay veces que no, que son ataques del diablo, como en el caso de Job. Fue un ataque del diablo. Job no había hecho nada, pero vino un ataque, vino algo que, obviamente Dios lo permitió, pero fue algo que vino a robar, vino a sacar. Y a veces que uno no tiene explicación para algunas cosas que pierde. No les voy a decir cada cosa, pero es muy importante entender que hay veces que no podés tener todas las respuestas. Uno a veces dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo lo perdí? ¿Por qué? ¿Por qué me robaron el iPhone que me acababa de comprar? Algo muy común en este mundo de Buenos Aires. ¿Por qué tuve que sacar el teléfono en el medio del subte y hablar así? Hola, ¿cómo andás? Tengo un iPhone nuevo, ¿viste? ¿Por qué tuve que ser tan imbécil? ¿No? ¿Alguna vez te preguntaste algo así? No, ¿por qué tuve que ser tan? Claro, y uno dice, Señor, claro, y Dios, bueno, no dice nada, Dios no opina de eso, pero bueno. Pero en algún sentido uno tiene que trabajar consigo mismo, tiene que trabajar con las causas para ver de dónde viene y tiene que trabajar con... ¿no? Identificar el proceso también, identificar el proceso y a veces identificar cómo recuperar, si hay algo que yo tengo que dejar o hay algo que yo tengo que solamente espero un milagro. Hay cosas que solamente puedo esperar un milagro, porque yo ya hice todo lo que podía hacer. A veces tengo que perdonar a alguien, por ejemplo, y eso que perdono, a veces yo no me doy cuenta ante la conexión de una actitud de perdón y una restauración. Por ejemplo, hay gente que perdona y recibe una sanidad. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la sanidad con que perdonó? No sé, pero hay una conexión. A veces sí, porque si estoy amargado porque alguien me hizo algo y yo lo perdono, me sano de la gastritis, por ejemplo. ¡Ay, me sané de la gastritis! No fue casualidad. Estabas amargado porque estaba con eso, entonces se te sana el estómago porque perdonaste, porque pudiste sacarte esa angustia o esa bronca o esa situación, entonces vos perdonás y se va. Pero a veces no, está relacionado con otra cosa. Gente que había dejado de caminar, hay testimonio de una mujer que había dejado de caminar y estaba postrada en la cama, perdona y al otro día se levanta. Y vos decís, ¿pero qué tenía que ver? Bueno, son maldiciones a veces que vienen y se rompen cuando uno perdona, por ejemplo. O maldiciones económicas que están sobre una persona, que una persona empieza a dar y de repente el dar rompe la maldición y empieza a prosperar por el otro lado. Y decís, ¿pero cómo puede ser que yo empecé a prosperar y de repente empecé a dar? No, claro, pero está relacionado porque la Biblia lo dice. O sea, tu actitud genera cambios que a veces son ataduras que están deteniendo una restauración. ¿Me siguen o no? Jesús, vamos a un tema más profundo. La Biblia habla de la restauración espiritual. Por ejemplo,
un caso emblemático en el Antiguo Testamento es el de David. David, el rey David, un hombre trabajado por Dios, un hombre que pudo escribir salmos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor me va a dar, confortar mi alma, en delicados pastos me da descansar, junto a aguas de reposo. El Señor, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo pudo haber escrito semejante salmo, no? Pero en un momento de su vida, ¿qué pasa? Conocen la historia, ¿no? Betsabé se aparta, comete un pecado, lo trata de tapar, comete otro pecado más grave, lo trata de tapar, hasta que recibe una exhortación de un profeta Natán, y él se arrepiente de ese pecado. Vuelve al origen, vuelve al lugar donde se había ido. O sea, la restauración muchas veces tiene que ver con volver al lugar de donde te fuiste. El hijo pródigo es así, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Se fue, gastó toda su fortuna, ¿no? Pecado, vuelve al lugar, volvió a la casa del Padre. Volver tiene que ver con restaurar. Pero primero tengo que volver yo. Y luego Dios me va a dar el anillo, el traje, el abrazo. Pero yo vuelvo. Yo decido volver. Claro, es por la gracia de Dios. No dejamos de volver a repetir. La restauración es gracia de Dios. Amén. Ahora, David, miren lo que dice el Salmo. Vamos a leer Salmo 51 y Salmo 32. 2 versículos nomás ahí. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. En realidad es recrea un corazón, ¿no? No me expulses de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Ahora vamos a hablar del espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Ven dónde está el enfoque? Dios. Dios restaura en mí la alegría. Dios, ¿alguno perdió la alegría? Y pastor, mire el gobierno, mire la economía, no alcanza. ¿Qué quiere que esté alegre de qué? El trabajo, esto, lo otro, no veo. A veces la alegría no puede estar dependiendo de lo externo. El Salmo de David dice, restaura en mí. O sea, el que restaura es Dios. Yo necesito ir a la fuente que es Dios y Dios restaurarme alegría, restaurar la alegría de la salvación, lo que hablábamos hace un rato. Miren lo que dice el Salmo 32, relatando el mismo tema. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Interludio no tiene nada que ver, pero bueno. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Miren lo que pasó. Toda mi culpa desapareció. Es una buena noticia. Toda mi culpa desapareció. Tremendo. Pero fíjense el proceso de restauración. El proceso lo relata acá tranquilamente. Lo relata muy... Mientras me callé, mi cuerpo se secaba, mi cuerpo envejecía, mi cuerpo, o sea, tenía un símbolo físico, pero en realidad el símbolo físico mostraba lo espiritual, ¿verdad? Entonces, mientras callé, empecé a secarme como el agua que se evapora por el calor del día. Tremendo, mis fuerzas, no tenía fuerza. Pero claro, cuando me dije a mí mismo, o sea, ¿viste cuando a veces te hablas a vos mismo? ¿Algunos se hablan a vos mismo? ¡Vamos, despertate! Pero si serás.
Viste, la gente cree que estás hablando con el auricular. En realidad no estás hablando con el auricular, te estás hablando vos. Viste que a veces hay gente hablando y decís, está loco, no, está con el auricular. Pero otras veces hace que está con el auricular, pero en realidad se está hablando. No, vos sos, ¿cómo vas a hacer lo que hiciste? Pero vos sos, confesate. En otro pasaje, David dice, alma mía, alaba al Señor. Salmo 42. No, alma mía, alaba al Señor. No dejes... No, empieza, es como decirle, che, no podés ser tan, si Dios te ayudó, ¿por qué ahora por qué no le pedís perdón a Dios? ¿Por qué no te arrepentís? ¿Por qué no buscas de Dios? Y Dios te va a restaurar, Dios va a hacer de nuevo todas las cosas. Y es que uno dice, bueno, pero ¿cómo? No sé, y a veces uno a veces necesitas que alguien venga y te lo diga. Pero es la palabra del Señor, hoy te está hablando y te está diciendo, yo te quiero restaurar, David, yo te amo. Y David no entendía, pero finalmente Dios le dio el gozo de la salvación y Dios le creó ese corazón limpio y Dios lo volvió a restaurar y le volvió a dar. Aleluya. Y el diablo, que es el acusador de nuestros hermanos, fue vencido en la cruz. Fue vencido porque el Señor restaura al caído. Amén. 7 veces cae el justo, dice la palabra del Señor, y vuelve a levantarse. Dios restaura al caído. Pastor, no sabe lo que me pasó. Mi casa, mi familia, yo me alejé, yo rompí todo. Dios restaura al que se arrepiente, punto. Dios restaura al que se arrepiente. Dios restaura al que le busca, punto. Y está escrito, la Biblia no esconde las cosas. Jesús se la pasó restaurando gente. Una mujer que la estaban a punto de apedrear, mujer adúltera. Jesús dijo, quien tiene la primera, esté sin pecado, tire la primera piedra. Mujer, no peques más, ni yo te condeno. Jesús restaura un Zaqueo, un tipo que había robado, un tipo que trabajaba para el gobierno, que robaba a la gente. Dios le toca el corazón, lo restaura, va a la casa de él, restaura su alma y ese hombre devuelve lo que había robado, restaura lo que había robado, porque el que es restaurado, restaura también. Por eso la filosofía del perdón, varias enseñanzas de Jesús, es que si fuiste perdonado, ¿cómo no vas a perdonar? Si fuiste restaurado, ¿por qué no restaurás? ¿No? Por eso dice, perdona nuestras deudas, el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a nuestros deudos. O sea, si yo soy restaurado, la consecuencia directa es yo también. Si yo soy perdonado, yo también perdono. Esa es la consecuencia de la restauración. Pedro le dice, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿Hasta 7 veces? Porque a la 8... ¿no? Y Pedro le dice, el Señor le dice, no, hasta 70 veces. Ya está, ya voy por las 489, ¿es la 490? No, es una manera simbólica, no saques esas cuentas. Amén. Así que Pedro lo niega al Señor. Pedro lo niega al Señor 3 veces. 3 veces lo niega al Señor. Y Jesús, ¿qué hace con Pedro? Lo tacha, descartado. No, lo vuelve a restaurar. Y lo restaura, ¿conocen la restauración de Pedro? Juan 21, lo tenemos por ahí. 15 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dijo el Señor. Y volvió a preguntarle, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por 3ª vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por 3ª vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Claro, la restauración duele, ¿cómo no va a doler? 3 veces había negado a Jesús, 3 veces Jesús le vuelve a hablar. Porque cada negación necesitaba ser restaurada por el amor de Dios. 3 veces había negado, 3 veces recibe la confirmación de su ministerio.
Uno a veces pierde la dimensión, pero Dios tiene la misión de restaurarnos. Amén. Judas no entendió la restauración y se quitó la vida. Y Dios nos quiere restaurar. Ahora, hay algo más que quiero compartir con ustedes, porque Dios, como te dije, tiene tiempos de restauración. La Biblia habla de tiempos proféticos de restauración. ¿Qué significa? Y esto habla mayormente para muchas veces cosas que la vida me quitó, cosas que perdí en el camino, involuntariamente, o cosas que por alguna razón vinieron y me arrasaron. Y esto aplica, y quiero leerte 2 o 3 pasajes. Uno está en Joel, capítulo 2, dice, el Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Yo fui quien envié ese gran ejército destructor contra ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Miren lo que dice Isaías 49. ¿Se le puede quitar el botín a los guerreros? ¿Puede el cautivo ser rescatado del tirano? Pero así dice el Señor. Sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo y del tirano se rescatará el botín. Y el Señor te dice, contenderé con los que contiendan contigo y yo mismo salvaré a tus hijos. Hasta el 25 era, perdón. Cristian, no sabés lo que me pasó. A mí me pasó esto. Me hicieron juicio. Perdí una casa. Me engañaron, me estafaron. Y eso me dejó una herida. Alguien me abusó. ¿Cómo se sale de ahí? Por la gracia de Dios. Pero Dios tiene una salida. Él hace el milagro. Y aún dice que lo que el enemigo robó, de lo que, porque el botín se lo llevó el hombre fuerte. Y el Señor habla de sacarle lo que el enemigo se robó. A veces esto es guerra espiritual. No, a veces no, generalmente es guerra espiritual. Guerra espiritual. No abandones lo que perdiste. A veces no es algo material, es un sueño. Es un anhelo de tu corazón. Es algo que en el camino dijiste, ya no va a ser eso. Y lo dejo. Y el Señor, por su misericordia, nos vuelve a dar eso que anhelamos. Por último, Zacarías, una promesa que 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también les anuncio que los restauraré el doble. Un prisionero de esperanza. Alguien que está de alguna manera dependiendo de que algo vuelva a ocurrir. Y uno dice, ¿cómo es que esto ocurre? Bueno, la manera que esto ocurre es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que nos regenera? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que restaura lo que se rompió? El Espíritu Santo.
¿Quién es el que nos convence de pecado? ¿Qué dice la Biblia? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que sana las dolencias más profundas? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos ayuda a perdonar? Es el Espíritu Santo. Intercede en nuestra debilidad. Y hoy necesito ser restaurado. En realidad necesito que venga el Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo. Mi mente necesita el Espíritu Santo para pensar como tengo que pensar y no volver a la causa que me hace trastabillar. Tengo que volver a pensar en la manera que Dios quiere que piense. Y eso es el Espíritu Santo. La palabra profética de Ezequiel 37 es profetiza, sopla de los cuatro vientos, Espíritu de Dios, y revive esos huesos secos. La restauración del Espíritu Santo es la que hace la obra completa en nuestra vida. Pastor, a mí me hicieron esto, ¿cómo hago? A mí me pasó esto, ¿cómo hago? Yo fui defraudado, ¿cómo hago? Dios hace las cosas nuevas. Dios, solamente Dios lo hace. Pero me pasó 2 veces. Tengo miedo. Pastor, decime algo. Hay cosas que no se recuperan, ¿verdad? Está muy linda la charla, pero hay cosas que no se recuperan, ¿eh? Bueno, si uno analiza la historia de Job, la cantidad le fue recuperada, pero no lo mismo que perdió. Hay cosas que lo que Dios restaura es nuestro corazón, para que podamos ser sanados en lo nuevo que Dios va a hacer. Quizás perdiste una relación o perdiste algo que era muy valioso y no va a volver eso mismo, pero va a volver otra cosa que Dios va a dar, que va a llenar el vacío que eso dejó. Y eso nuevo que Dios va a hacer va a restaurar la fortaleza de tu alma y de tu espíritu. Y eso nuevo va a ser tan poderoso que va a ser como Dios le dice a su pueblo en Ageo 2:9, cuando estaban restaurando el templo y todavía se acordaban del templo antiguo y lloraban porque sabían de que el templo nuevo no iba a ser igual que el templo que había hecho David, que había hecho Salomón. Y Dios le dice en Ageo 2:9, la gloria postrera será mayor que la primera. Porque nos quedamos con un recuerdo y creemos que lo que va a restaurar Dios va a ser exactamente lo mismo. Y Dios dice, no, te equivocás, va a ser superior. Va a ser superior, va a ser algo diferente, pero va a ser más poderoso. Y lo que hoy necesitamos es una restauración en nuestro interior para que nuestras fibras íntimas recuperen la capacidad de experimentar la plenitud de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Que hoy podamos terminar un año restaurados para todo lo que Dios va a hacer.